En el video anterior vimos la estructura básica de un programa de C. En este video recapitularemos un poco lo mismo y además introduciremos el concepto de tipos de datos. Entonces, para iniciar vamos a crear un directorio llamado DataTypes. Entramos a él y, como de costumbre, crearemos entonces nuestro archivo main.c y abriremos el directorio en un editor de texto. Abrimos el archivo main.c e importamos de la misma manera que antes el include stdio para poder hacer uso de la función printf, y procederemos entonces a crear nuestro programa principal, que de nuevo la función se llama main y es el punto de entrada del programa principal. Ahora podemos empezar a crear nuestras variables: una entera, que se llama a; un carácter, que se llama b; podemos también un punto flotante, float, que se llama c, ¿verdad? Serían los tipos de datos más comunes. Un double, que también es un tipo de punto flotante, que es más grande que un float. Y tenemos otros tipos, como por ejemplo lo que vendría a ser el long, que es un tipo de entero un poco más grande que el int. Y también tenemos entonces el que se llama long long, que es un long un poquitito más grande que el long. Y ahora que las tenemos declaradas, podemos inicializarlas con a igual 5, b igual, como es un carácter con comillas sencillas, h, un float, entonces un punto flotante, entonces puede ser 1.14.5, f, para notar que es un float. Luego podemos ponerle a este cercano a pi 3.1415, punto menos ahí, ajá. Y el long es un número largo, un entero, podemos ponerle la e en el final para denotar que es un long. Y el long long también podemos ponerlo normalmente como si fuera un entero, ponemos un dato. Ahora podemos empezar a ver cómo hacer para imprimir cada uno de estos tipos de datos. Sabíamos que utilizamos porcentaje D en el video pasado para enteros, ahora porcentaje C para caracteres, porcentaje F para punto flotante, tanto floats como ints. Usamos también porcentaje LD para longs y además también usamos el porcentaje LLD para long long. Entonces vamos a ponerlo por acá para recordarlo: enteros. Eh, es un entero de forma decimal, es importante notarlo. Puede ser también de otras maneras, pero más adelante. Carácter, punto flotante, el caso de el long, que de igual manera sería para forma decimal, que también tiene otras formas de representarse. Y por último, el caso de el long long, ¿verdad? Para imprimir enteros muy largos. Y ahora pasemos a usar printf para cada uno de nuestros casos específicos. Para el caso del entero, ¿verdad? Ya sabíamos que tendríamos que usar comillas, porcentaje de, ¿verdad? Luego lo ponemos por acá, un entero, ¿verdad? Utiliza, usa porcentaje de. Aquí pongo dos porcentajes para que se imprima un porcentaje realmente y no piense que es un carácter lo que viene. Y mando la variable a, que es el entero que yo quiero imprimir. Punto y coma, final de la línea. Y un \n para que se vea bien. Compilamos y corremos. Entonces vemos que un entero lo que usa es porcentaje de y me imprime el 5 que venía ahí adentro. Ahora podemos continuar con los otros tipos de datos. Printf para el caso del carácter. Entonces ponemos comillas, un carácter. Lo que hace es usar porcentaje c y bueno, lo escribí mal, usa porcentaje c, ajá. Y lo que hacemos es porcentaje, coma y la variable b, que es el carácter que nos hace falta, punto y coma. Y podemos entonces copiar y pegar para ahora decir que un float lo que usa es porcentaje f. Ponemos la f por acá y la variable que sería la c que tenemos ahí arriba. Entonces podemos ordenar un poco el código y ahora ya pasarnos a la terminal para compilar y pues ver que después de compilar y copiar el código se imprime de manera adecuada lo que estoy esperando. Porcentaje C imprime la H y un porcentaje F me imprimió ahí
14.5 con un montón de ceros. Ahora yo puedo poner un double que también utiliza la misma f, ¿verdad? Y cambio la variable c por la d, que sería el double. La variable que tenemos arriba, que es como pin 3,1415. Pasamos al long, que el long int lo que utiliza es ld, que sería la variable, ¿verdad? ld. Y entonces para long que utiliza lld. Cambiamos las variables de los longs, que serían una e y una f. Salvamos el archivo, pasamos al terminal, compilamos, corremos y ahí me muestra los números de ld y lld también. Entonces ya podemos ver que las impresiones funcionan de manera adecuada. Otra cosa muy importante mencionando los caracteres es que el carácter también es un tipo entero, por lo cual yo podría duplicar esta línea y decir que vamos a imprimir un carácter, pero esta vez vamos a usarlo con porcentaje D en lugar de porcentaje C. Entonces dejo la D y esto lo que me va a imprimir es el código ASCII del carácter. Entonces si yo lo hago de la siguiente manera y lo que imprimo es la variable B, que es el carácter H, y lo compilo y lo corro, ¿verdad? Vamos a compilar, correr. Aquí podemos ver que este carácter, si uso porcentaje D, lo que me imprime es un 104, que es la representación ASCII de la letra H. Es importante notar que un carácter es un entero. Ahora tenemos otra forma de tener caracteres, que es con un asterisco. Esto en realidad es un puntero, lo vamos a ver luego, pero por ahora interpretaremos que es un string, que me permite en lugar de comillas sencillas, comillas dobles, y poner entonces una cadena de caracteres. Ahora vamos a imprimir esa cadena de caracteres, y el símbolo de una cadena de caracteres es el porcentaje S. Entonces vamos a eliminar todo esto y vamos a poner que la cadena de caracteres usa porcentaje S, cambiamos la S por acá y ponemos la variable str, que es donde está guardado nuestra cadena de caracteres. Pasamos a compilar y ejecutar, y aquí vemos entonces a la salida que una cadena de caracteres utiliza porcentaje S y la variable que tiene contenido, esto es una cadena de caracteres. Hasta ahora todos los tipos de datos que hemos utilizado son estas variables, por ejemplo, que tenemos acá, todos son variables, pero también es importante mencionar que las funciones también tienen tipo y es lo que devuelven. Entonces vamos a hacer una función que no devuelve nada y eso sería con un tipo especial que sería void. La función saludar no devuelve nada y lo que va a hacer es que va a recibir de entrada una cadena de caracteres. Entonces char asterisco y va a recibir un nombre. Va a usar la función printf para ayudarme a saludar y lo que va a imprimir es decir hola y el nombre de la persona a la que yo quiero saludar. Entonces pongo por acá porcentaje S, coma, el nombre, punto y coma. Y vamos a ver, lo pongo por acá para llamarlo, saludar. Y le envío como nombre un string que es Pedro, ¿verdad? La cadena de caracteres Pedro, punto y coma. Y ahora vamos entonces a repasar que void es un tipo de dato, ¿verdad? En este caso una función, sería lo que vuelve la función. Y como la función no regresa nada, la función puede ser void. Void también es un tipo, ¿verdad? Que se puede utilizar para variables, pero por ejemplo para punteros. Entonces yo puedo poner void pointer, void asterisco, is pointer. Entonces eso es un puntero que aún no está especificado el tipo de dato al que apunta, entonces no sabemos el tipo de dato completo. Entonces también es un tipo de dato para variables, pero variables que son incompletas. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí el carácter es un puntero caracteres y sí sabemos que es un carácter. Entonces la función llama a Pedro. Aquí me ha faltado el \n para el cambio de línea. Lo salvo y entonces vamos a ver que efectivamente si yo voy a compilar esto y a correrlo, tengo un hola Pedro acá abajo. Entonces ya vimos que la función al ser void igual se ejecuta, nada más que no regresa nada. Ahora recapitulemos un poco lo que vimos la semana pasada y lo que voy a hacer es crear un directorio include y voy a traerme copiadas del video anterior lo que venía dentro de Hello World, los archivos functions.asterisco, o sea, tanto el punto .h como el punto .c, y los voy a copiar dentro del directorio include actual. Los copio, voy a listarlos para ver que ahí están, perfecto, y vamos a irnos entonces al editor de texto. Acá en el editor, vamos a ver el árbol, ahí están los dos archivitos.
Entonces para incluirlo hay dos formas. Puedo volver a abrir esto por acá para verlo. Ven que están dentro de un directorio include. Entonces para incluirlo pongo igual que les te digo include. Uso comillas esta vez en realidad. Y pongo include slash que da ruta relativa functions.h. Que entonces así fácilmente el archivo encuentra el archivo que yo quiero utilizar .h. Y ahora puedo usar la función sum que usamos la vez pasada. Int c es igual a sum que recibe dos enteros, ¿verdad? Vamos a poner por ahora nada más constantes 1 y 2, que sabemos que entonces tiene que ser, el resultado tiene que ser un 3. Voy a copiar este printf que tenemos por acá y poner que la suma de 1 y 2, ¿verdad? Es, no sé, el resultado sería 3 y aquí pongo el resultado. Vamos a compilarlo. Vamos a ver. SC. Oh, me dio un error. No, cierto. Bueno, eso es importante verlo ahorita. Podemos ver que tenemos un error porque se está redefiniendo la variable c, que antes era un float y ahora tratamos de hacerlo un int. Eso no se puede. Entonces lo importante es, va a cambiar el nombre de la variable para que no nos dé el error, porque no puedo redeclarar una variable. Y voy a compilar. Esta vez me da otro error, que es que no encuentra la función sum, porque solo estamos compilando el main.c, y como la vez pasada lo que tenemos que hacer también es poner en el compilador el archivo functions.c. Entonces vamos a agregarlo, include functions.c, y ya está lleno de error. Vamos a correrlo y esta vez funciona a la perfección. La suma de 1 y 2 es 3. También existe una segunda manera de hacerlo y es eliminar el include de esta línea, sino que nada más es functions.h. Esto aquí me lo marca como error porque no lo encuentra, pero esto lo solucionamos durante el tiempo de compilación. Entonces esta función suma, si lo intentamos compilar así como está, y agregamos un "-i", que es el directorio incluir, y ponemos el directorio que queremos incluir, que es include. Compilamos, funciona perfectamente, y corremos, y la funcionalidad es la misma. Entonces de esta forma no ponemos ruta relativa dentro del archivo, pero usamos el include. Si no lo usamos nos va a dar error porque el archivo no lo está encontrando, porque no ponemos la ruta completa al directorio que es, entonces tenemos que poner el include. Y ya para finalizar, es importante mencionar los tipos derivados, como por ejemplo los punteros. Yo puedo poner un puntero a un tipo int, ¿verdad? Puntero a un int. También tenemos lo que es un struct, que es un tipo especial de datos que me deja darle forma a una variable. Por ejemplo, un punto 2D que tiene internamente un entero x, un entero y, ¿verdad? Dos variables que están dentro de un punto 2D, una coordenada. O también lo que sería el tipo union, que también es un tipo específico de C que tiene sus datos adentro. Y también los enums, que bueno, esos tipos de datos que estoy poniendo por acá son un poco más complejos y tendrán su propio video.